Dejad aquí vuestro dinero. ¡Corderos! ¿Qué haces? ¿Suéltalo? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Llamad a la guardia del templo! ¿Qué está haciendo? ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Que alguien lo detenga! ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? ¡Mi casa! ¡Mi casa se llamará casa de oración! ¡Mi casa! ¡Mi casa se llamará casa de oración! La mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida, la mano de Dios es como agua en tiempo de sequía. La mano de Dios me sana, cura mis heridas. La mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida, la mano de Dios es como agua en tiempo de sequía. La mano de Dios me sana, cura mis heridas. La mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. Era un sábado por la mañana cuando más necesitaba sentir la mano poderosa de Dios en mi vida. De repente el pastor se acerca, coloca su mano sobre mi hombro y comencé a sentir que no era la mano de él, era la mano de Dios que me abrazaba, me consolaba, me sanaba, me fortalecía. Le pido a Dios que usted pueda sentir lo mismo en este instante, como la mano de Dios se mueve a tu favor. Se mueve, 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 la mano de Dios. Se mueve y también te sana, 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 sano en el nombre de Jesús. Te sana, la mano de Dios. Te toca, 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 te toca la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y realmente cuando somos
alcanzados por esa mano de Dios que siempre está extendida hacia el ser humano para que nosotros podamos recibir de su misericordia y de su amor, para que nosotros podamos recibir de su pronto auxilio. Realmente este 22 de septiembre para mi familia siempre va a quedar en el recuerdo, porque hoy pudimos comprar nuestra casa y realmente acá en los Estados Unidos, y todo fue por la mano de Dios que se movió con poder, y eso va a quedar para siempre en nuestros recuerdos. Un 22 de septiembre, un día de otoño con mucha lluvia, el Señor a su tiempo hace las cosas. También hay momentos de reír y momentos de alegría y momentos de tristeza. También a la salida de hacer la compra, hablé con hermana Mari, que había estado con Osman orando, porque yo le dije esta mañana: cuando tu mamá esté un poco mejor, llamame, así oramos juntos por ella. Y ella me llamó justo en el momento cuando yo estaba dentro de la oficina y no teníamos señal. Pero hermano Osman pudo orar por la mamá de María, que está allá en Honduras, está en calma. Y qué bueno que podamos, como cuerpo de Cristo, estar en el socorro, estar en el pronto auxilio, estar en las alegrías, en las tristezas. Estamos compartiendo el caminar juntos, y para parecernos cada día más a la iglesia primitiva tenemos que compartir esas cosas, todos en común. Realmente Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos ha dado este nuevo día de vida para compartir y llevar la palabra a todas las naciones. Desde aquí, desde Casa de Oración Maryland, queremos bendecirlos ricamente. Les invitamos, si usted no tiene iglesia, si usted nos ha visto en las redes, o si usted quiere congregarse, a que se comunique con nosotros, y tenemos un lugar en la cruz para usted, para que usted se anime a cargar su cruz y a seguir a Cristo día con día. Bendito sea Señor, gracias por este tiempo, y como lo venimos haciendo ya por 18 meses a través de las redes, cada día tenemos un hermano que dirige el servicio desde los hogares, porque la pandemia no se terminó, ni mucho menos, no tenemos que bajar la guardia. Acá en Maryland ya se volvió a instalar la máscara obligatoria en todos los lugares. Y tenemos que ser precavidos con todo lo que sucede. Dios tiene el control y nosotros tenemos que poner de nuestra parte la parte de ser sabios al decidir cómo nos comportamos con la sociedad. Tony, bendiciones, buenas tardes. Mi hermano Tony va a estar dirigiendo para comenzar este hermoso servicio en donde seguiremos aprendiendo de temas tan importantes como es la justificación, la regeneración y la adopción. Hermano Tony, tu tiempo. Amén. Dios le bendiga, pastor, le bendiga, hermanos. Estamos alegres porque el gozo de nuestros hermanos es el gozo nuestro también, como nuestro pastor, que Dios le dio su casa allá. Qué bendición tan grande. Felicidades. Y Dios es bueno. Tenemos un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Y vamos a empezar este culto orando para que Dios tome control de todo lo que se va a hacer. Estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Oremos, hermano, y luego vamos a leer la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios de amor, de misericordia. Gracias porque nos has dado un día más de vida, un día nuevo, Señor, un día más de trabajo, de bendiciones. Nos has protegido, nos has guardado. Gracias por tu ángel que acampa alrededor nuestro, Señor. Gracias porque has guardado mis hermanos, has guardado todos nuestros seres queridos, Señor, nuestras familias, mi hogar, Señor, esa protección divina. Gracias por la salud de mi esposa. Gracias, Padre Santo, por la salud de mis hermanos, Señor, que tienen sus parientes enfermos, sus familiares. Señor amado, que estás en control de todo. Esta hora, Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, unos minutos, Señor, dándote gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Gracias, Padre Santo, porque reconocemos de que sin ti no somos nada, Señor.
Es imposible vivir sin ti, Padre Santo. En esta hora te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, va tomando control de cada alma, cada mente, cada hermano, Señor, cada persona, Señor Dios mío, quizá que no te conoce, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que vas tocando esa alma. La palabra dice, Señor amado, si eres hoy tu bueno, no endurezcas vuestros corazones. Dios mío, ayúdanos, Señor, a estar prestos a tu palabra, Señor, toca las almas, Señor, para que se salven. Y ayúdanos, Señor amado. Quizás estamos cansados, cargados, Señor, quizás estamos con problemas, con enfermedades, Señor, pero confiamos en ti, Señor. Tu palabra dice, Padre Santo, que en el mundo tendremos tribulaciones, pero que dice que tú ya venciste al mundo, Señor. Todo lo presentamos ante ti, todas las cargas, Señor amado, todas las situaciones, Señor, en medio, cada hogar, cada familia, Señor, los ancianos, Señor, los niños, Padre Santo, cada matrimonio, Dios mío, cada persona que está conectada en diferentes países, que seas tú, Señor amado, dándoles paz, tranquilidad, Señor Dios amado, que esta palabra pueda fluir, Señor Dios amado, que haga efecto, Señor, cuando en su debido tiempo, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tú no duermes, Señor, porque tú tienes el cuidado de tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque podemos respirar todavía, porque podemos movernos, Señor, porque todavía estos 5 sentidos todavía están puestos donde tú quieres que estén, Señor amado. Gracias, Señor, por ese amor, esa misericordia infinita. Gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad, Padre Santo. En esta hora, Señor, desde los cielos, mi alma te alaba y te bendice, como sea Rey David, Señor, alma mía, alaba a Jehová. No olvides ningún otro beneficio. Yo vivo porque tú vives, Señor. Nosotros vivimos, todos vivimos porque tú vives, Señor amado. Gracias, Jehová. Gracias por ese amor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria es tuya. En esta hora, Padre Santo, toma control de cada mente. Traemos cautivos, Señor, todo pensamiento contrario, Señor Dios amado. Todo pecado, toda iniquidad lo presentamos ante ti, Señor amado, en esta hora. Purifica, limpia, Señor, sana, Padre Santo. Transforma, Señor, liberta en esta noche. Dios amado, toma control por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que hace chance al enemigo, Señor, la presentamos a ti, Señor Dios amado. Toma control, Señor, de los cielos. De los cielos, tu palabra es poderosa, Señor, es cortante como una espada, dos filos, Señor, que penetra en el alma, la mente, que llega a los tuétanos, Señor amado, llega a lo profundo, Señor, y el alma y el espíritu, Señor, en esta hora, Padre Santo. Dios mío, que estemos prestos a tu palabra, Señor Dios amado. Tu palabra dice, Señor, que te tenemos que buscar mientras pueda ser hallados. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor Dios amado. Dios mío, y tener, Señor, tenerte en primer lugar, Señor, en esta hora. Te damos gracias por todas las bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén. Vamos a leer el Salmo 145, hermanos. Salmo lindo que en la tradición judía ellos, era un salmo que lo leían 3 veces por día, 2 veces en la mañana y 1 vez en la tarde. Dice alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, que anunciará tus poderosos hechos, de la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y alaben de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos.
y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Lindo salmo, poderoso salmo, que habla de la majestad de Dios, de lo bueno que Dios con nosotros, de su poder. Un salmo muy lindo, hermanos. Seguimos adelante, pastor. Amén, amén. Hermoso salmo que cantamos. Los salmos son tan hermosos para poder orar. Siempre yo les digo que en la palabra tenemos que buscar las respuestas a todas nuestras inquietudes del alma, nuestras inquietudes diarias, que son todas diferentes. Todos en este tiempo vivimos cada uno sus diferentes problemas, sus diferentes triunfos, tristezas, pero todos tenemos que buscar en la palabra de Dios las respuestas. Y los salmos son maravillosos. Los 150 salmos están diseñados por el dedo de Dios para que usted encuentre en ellos la palabra justa para cada momento de su vida. Si usted quiere alabar a Dios, use los salmos. Si usted quiere pedir perdón, use los salmos. Si usted está angustiado, use los salmos. Si usted necesita liberación, use los salmos. Hay de todo. En la palabra, en esos 150 salmos, el Señor dejó plasmado la manera que nosotros debemos orar y clamar a nuestro Dios. La manera que tenemos que relacionarnos con este Dios bendito de la gloria, que siempre cuida de sus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque estamos aquí y podemos seguir aprendiendo de estos temas tan maravillosos: justificación, regeneración y adopción. Durante la semana, hermana Ilvea mandó una foto de Lutero que decía lo siguiente: necesito predicar cada semana de la justificación para que no se nos olvide. ¿Cómo será de importante que estos temas debemos nosotros manejarlos con agudeza de oído, de espíritu y de nuestro intelecto? ¿Por qué? Porque si no, podemos ser tentados a ser movidos a diferentes doctrinas que no son de Dios. La doctrina de la justificación es algo que nosotros debemos entender. Nosotros nos dedicamos la semana pasada a comenzar a hablar de la justificación y estuvimos 2 horas hablando del tema. Hoy continuamos con la justificación, la regeneración y la adopción, que son 3 cosas que el Espíritu Santo hace en el momento que una persona nace de nuevo. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, no tiene ni idea lo que pasó con ella. No sabe ni siquiera la palabra justificación, no sabe ni siquiera la palabra regeneración y no sabe la palabra adopción. Es decir, que el Señor hizo esa obra en esa persona por el poder del Espíritu Santo que mora aquí en la tierra y que es esparcido por la iglesia. ¿Por qué iglesia? Por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros llegamos a una persona que tiene tierra fértil para recibir la palabra, nosotros solamente lanzamos la palabra y la palabra hace el resto. La palabra inmediatamente hace el resto. ¿Qué resto? La salvación.
¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Nosotros tenemos que discipular. Nosotros tenemos que enseñar el camino, nosotros tenemos que acompañar, nosotros tenemos que guiar para que esa persona que comenzó la buena obra, mañana él también pueda darla a otras personas. Así es, así lo dejó el Señor. Entonces, ¿alguien me puede decir después de 2 horas qué es la justificación? Uno o varios que me digan qué es la justificación en algunas palabras para poder comenzar con la clase de hoy. Pueden abrir los micrófonos. Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que en pocas palabras, justificación es ser declarados justos, ¿verdad? Ante Dios, ser perdonados, ser declarados inocentes. Ese es el más claro concepto que yo he ido aprendiendo, ¿verdad? En pocas palabras. Hay muchas maneras de definir qué es ser justificados, pero para mí es justificado, es ser declarados justo. Yo era inocente, yo era enemigo de Dios, pero por la obra de Cristo, ahora me puedo presentar como una persona justa delante del Padre. Bien, ¿fue por méritos propios o qué pasó en vos? No, ningún mérito propio. Dice la palabra de Dios que nosotros... dice que no hay ninguno bueno en esta tierra y realmente fue por la obra de Cristo. Cristo fue el justo, Cristo fue el que se hizo pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros. El que no tenía culpa, el justo, fue condenado por los injustos. Yo era un injusto, yo lo único que merecía era la ira de Dios, pero por la obra de Cristo, una obra maravillosa de salvación, hoy soy justo delante de Dios, ¿verdad? Y puedo dirigirme a Él, no con mis méritos propios, sino con los méritos de Cristo. Y tenés, hermano Osman, tenés que hacer algo para mantener esa justificación. ¿La podés mejorar a la justificación? ¿Le podés ayudar a Jesús en la justificación? Definitivamente no, pastor. Hermanos, esa es una obra completa y es una obra de Dios. Esa obra... dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que el Señor Jesucristo regrese, y Él es que la mantiene. Mi salvación es plenamente 100% de Dios y nada tengo que hacer yo para poder alcanzar lo que hoy tengo, mi salvación, una salvación que es gratuita. Y definitivamente yo no podía hacer nada. Aún dice la palabra de Dios que todas mis obras buenas que yo hago en esta tierra son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Excelente la respuesta que nos dio Osman. Pero recién Tony trajo un salmo muy lindo que leímos recién. Quiero buscar uno de los versículos que dice, déjenme ver. Miren, el versículo 14 que leyó hermano Tony recién del Salmo 145. Versículo 14 del Salmo 145, para que nosotros podamos leerlo juntos. Un poquito cansado. ¿Sostiene Jehová a quienes? ¿A los que no caen nunca? Pueden abrir micrófono si quieren. ¿Sostiene Jehová a todos los que nunca pecan?
A todos los que caen. A todos los que caen. Hay una mala doctrina que se infiltra y se convierte en religiosidad, y es creer que nosotros por nuestras obras somos mejores que otras personas. Jamás un hijo de Dios puede pensar así. Cuando nosotros entendemos la justificación de parte de Dios, entendemos que nosotros, por eso el que está firme, cuídese de no caer. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que predicar? ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Precisamente de la sana doctrina. Tenemos que hablar precisamente que es la palabra de Dios la que nos puede cambiar. Precisamente tenemos que hablar de que solamente el encargado de la salvación es Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros después no vivamos pensando que por nuestras obras, o porque dimos diezmo, o porque nos compramos una t-shirt, somos mejores cristianos que otros. Eso no es así. Si nosotros estamos en la viña del Señor, no es absolutamente por ningún mérito nuestro. Ha sido por pura misericordia, por pura bondad del Señor. ¿Alguien más que quiere compartir para entrar en el tema justificación, regeneración? Y levanta a todos los oprimidos. Amén. Amén, Mari. Amén. Así es. Levanta. La justificación también dice que es como nos absorbe nuestros pecados, y el Señor, que es justo, nos hace justicia por medio de Él y nos da una sentencia favorable a favor de nosotros, ¿verdad? Tomando los pecados. Muy bien, hermana. Muy bien. Pero fíjense, nosotros tenemos algunas leyes que el hombre va haciendo siempre cercana a la palabra de Dios. La ley del hombre, o sea, la ley judicial del hombre es muy cercana a la palabra de Dios. El hombre adquiere la idea de justicia a través de la palabra de Dios, aunque no lo reconozca. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, un término que es la amnistía. Por ejemplo, es decir, un presidente, como tiene el poder presidencial, la institución presidencial, uno de los 3 poderes del Estado, entonces él, como tiene ese poder, dice: yo declaro que hermana Ilvea es libre de toda pena y culpa. Y firma un decreto en donde los delitos que tenía que pagar Ilvea quedan limpios porque lo firmó el presidente. Eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Eso lo hemos visto en numerosas cantidades de veces. La justificación no es eso. Tenemos que entenderlo bien. Porque acá, ¿quién pagó por el delito de hermana Ilvea para que ella quede libre? Nadie. Solo que tenía conexión con un poderoso, y el presidente, utilizando su poder presidencial, decidió indultarla y sacarla de todos los delitos que había hecho. La justificación no es así. En la justificación Jesús paga absolutamente por cada pecado de cada uno de nosotros. Nuestra culpa no queda sin ser paga. Eso es tan importante que nosotros lo entendamos con los conceptos que ustedes mismos vertieron, que están excelentes, pero que pensemos de esta manera, porque así es como es. No es que queda sin pago mi culpa de pecado. Mi culpa de pecado fue puesta en la cuenta de Jesús. Exactamente eso es lo que hace la justificación para nosotros. Exactamente, yo les hice una prédica una vez de que el buen samaritano es Jesús. Si nosotros vemos la parábola del buen samaritano, nosotros podemos entender
plenamente la justificación de Dios. Plenamente la justificación. Lo levantó, lo curó, lo llevó al mesero, le dejó pago al mesero y le dijo, me voy. Y todo lo que gaste, anotalo a mi cuenta, porque cuando yo regrese lo voy a pagar. Miremos ahora la acción de Cristo. Te levantó, te salvó, te restituyó y le dice al Padre, todos los pecados que cometa desde ahora en adelante, los voy a pagar yo también, porque ya estaban puestos en la cruz a mi cuenta. Esa es la acción judicial que hace la justificación en el hombre. ¿Alguien más quiere, antes que continuemos? Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones, Gerardo, buenas noches. Sí, le doy la palabra a la hermana, que disculpe. Siga, hermano. Siga, es su turno. No, disculpe, dale el deseo a usted. No. Yo ya participé, participe ahora usted. Bueno, no, está bien, pastor, excelente. Pues lógicamente entiendo lo que todos ustedes han explicado, los hermanos. Efectivamente, estamos ante un acto de Dios en este caso, que quita la culpa y la pena del pecado, y que efectivamente vino Cristo, pues seguramente expropiatorio, pues en este caso Cristo para ver los pecados, pues está bien. Y exacto lo que hablaba usted sobre la amnistía, pues, que es el perdón de pena por el Estado, cualquier Estado, ¿eh? Es el perdón. Pero son leyes terrenales que lógicamente quita el pecado, quita el presidente, porque es el que hace pues la amnistía, quita el presidente el delito, automáticamente no. El delito se hizo y ahí está el delito. El que mató, el que robó. ¿Ve? Y efectivamente, ¿qué le perdonó? Él no puede perdonar, sinceramente, la ley efectivamente perdona el tiempo de estar en una prisión, pues. Pero lógicamente el pecado, que lógicamente hablamos en este caso de la justificación, es al contrario, como usted explicaba, pues, el único que quita el pecado aquí es Dios. ¿Se cortó? Sí, no, ahí nomás, es solamente. Ok, amén. Así es, el pecado queda saldado, la deuda queda saldada porque la paga Cristo, no queda sin paga. ¿Por qué sucede esto que es un acto de amor mucho mayor que el indulto presidencial? ¿Por qué? Porque el diablo no tuvo esta oportunidad. Entonces el diablo diría que Dios es un Dios injusto, porque el diablo con 1/3 de los ángeles cometió un pecado que fue rebelarse, un golpe de estado en el cielo contra Dios. Quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso tomar el puesto de Dios. Ese es el pecado del diablo. ¿Qué hizo Dios? Como consecuencia, lo condenó eternamente a vivir sin la presencia de Dios, sin posibilidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, que pecamos muchas veces, nadie pagara por ese pecado, el diablo, ¿qué diría? No, qué injusticia. Mirá, Luishenko pecó un montón de veces y todavía lo seguís perdonando y le seguís llamando a mi hijo. Y a mí, porque hice una pequeña rebelión y me saqué 1/3 del cielo, me condenaste para toda la vida, no tengo una oportunidad de amnistía. Entonces, lo que sucede es un acto de justicia real. ¿Por qué el diablo no tiene posibilidad que nosotros sí tenemos? Porque la maldad del diablo no hace que penetre la gracia de la salvación. Esto lo tenemos que nosotros entender. Por eso nosotros muchas veces le hablamos a una persona tantas veces de Cristo y le queremos presentar a Cristo a esta persona tantas veces y dice, no, ahora estoy muy joven, como dice, no, ahora estoy muy flaco y bello,
No, ahora estoy muy gordo y pesado. No, ahora estoy muy... Y uno le presentó... ¿Cómo? Estoy muy gordo y bello. Bello, sí, gordo y bello. Entonces, ¿cómo? Entonces, le presentaste al Señor tantas veces y tantas veces lo rechazó. Entonces esa persona muere y ¿qué pasa? Va al cielo y dice, como nunca tuve una oportunidad yo de salvación. Pero ¿cómo? Si te mandé el hermano cuando estabas flaco, te mandé el hermano cuando estabas gordo, te mandé al hermano cuando estabas rengo, te mandé al hermano cuando estabas corriendo, te mandé al hermano cuando eras joven, te lo mandé cuando eras viejo, y siempre dijiste que no. ¿Cómo que no tuviste posibilidades de salvación? Claro que sí que las tuviste. En la cruz estaba tu salvación, no la quisiste recibir. Después de muerto no hay posibilidad. La justificación de Dios actúa en vida. Eso es muy importante que lo entendamos. La justificación de Dios actúa en vida. Nosotros no podemos tratar de justificar a alguien que ya murió. Nosotros tenemos la esperanza de que en el último segundo de vida esa persona que murió haya dicho: el Señor es mi pastor y Él es mi único salvador. Y el Señor lo salvó en el último segundo. Son las parábolas de los trabajadores de la última hora. La Biblia es bien explícita. Si usted busca todo esto, se va uniendo. La parábola de los trabajadores de la última hora es esas personas que se salvan con el último suspiro. ¿Y a dónde van? Al mismo cielo que va usted, que trabajó para el Señor toda su vida. Por eso nosotros no le tenemos que reprochar al Señor nunca nuestro trabajo. Quería hablar Claudia, quería hablar Ilvea. Adelante. Hoy que se está hablando de que la justificación es para cuando estamos en vida, me acuerdo de mi niñez cuando éramos católicos, que íbamos a las velas de los que ya estaban muertos, y había un rezo que se hacía, que se decía rogar por él. Era como yo creo que todo el que es católico sabe que estaban rogando por el alma de la persona ya muerta, y eso ya no tiene validez porque ya está muerto, y lo que se hizo ya en vida ya no puede porque ya está muerto. Y ellos insisten en rogar por esa alma para que el Señor la perdone. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se mete esa doctrina? Porque la doctrina de la muerte es una doctrina de millones, hermanos. La doctrina de la muerte, en este sentido de que lo podemos sacar del purgatorio, es una doctrina de millones. Entonces la persona todos los meses paga una misa. La persona aparte paga el velatorio, paga a la iglesia para que vaya, paga y se la pasa pagando para tratar de sacarlo del purgatorio. Es una doctrina de dinero. Es una doctrina de demonios. Claro que uno como cristiano en el amor de Dios, vos no vas a ir a un velorio y te toca predicar y vas a decir: si este no se perdonó, se fue al infierno, y usted mira ese cajón y ¿sabe qué? Está en el infierno este. ¿Quién va a ir a predicar así? Ante el dolor, uno nunca puede predicar así. Uno va a predicar el amor y la gracia de Dios. Pero ¿por qué hay una prédica en un velorio si el muerto no va a escuchar? La prédica en el velorio siempre tiene que ser para los que están vivos. El mensaje del pastor en el velorio tiene que ser apuntar para los que estén vivos. ¿Cuál tiene que ser el mensaje? Cuidado, que hoy estás vivo y mañana podés estar vos en la caja. ¿Cómo están tus cosas con el Señor? ¿Fuiste justificado por el Señor? ¿Fuiste salvo por el Señor? ¿Fuiste regenerado por el Señor? ¿Fuiste adoptado por el Señor? ¿Sí o no? Si no lo fuiste, cuidado, porque la muerte no avisa. ¿Alguien más? Amén. Por eso dice aquí, pastor: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ups, I'm sorry, ya le interrumpí. No, dale. Sí, le digo, por eso dice aquí en
El Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Amén. Miren, hermanos, Jehová, la justicia de Dios, es supremamente perfecta y aplica la misericordia. Nosotros, yo se lo he dicho muchas veces, nosotros los cristianos no podemos tener lástima por una persona. Nosotros tenemos que tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Te voy a hacer el bien a pesar que vos me hiciste el mal. Amén. Un cristiano no puede buscar venganza. Un cristiano no puede seguir en peleas. Un cristiano no puede unirse para hacerle mal a alguien. No, si usted se une para hacerle mal a alguien, usted no es cristiano. Porque así, de la manera que Dios te perdonó a vos, otra parábola, de esa manera tenés que perdonar a tus deudores. Si no, es imposible que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Imposible. La parábola de los dos deudores. Uno es perdonado por millones que le debía y cuando sale afuera agarra y mata a palo a uno que le debía 1 centavo. Entonces el rey se enojó y dijo, no tuviste compasión con este que te debía 1 centavo y yo que te perdoné 100 millones de dólares. Y metiste presto a su familia y atacaste a su... Bueno, vení, ahora vas a la cárcel. No tenés perdón de parte mía. Claudia. Amén, bendiciones. Es mi esposo el que quiere hablar, pero me estaba acordando, la hermana Ilvea me hizo acordar, pues nosotras también venimos de la Iglesia Católica y había una oración que se hacía a las ánimas pidiéndole a Dios que las sacara de pena, y las llevara a descansar. Y uno pues tenía esa confianza cuando era católico, y también pues la novena, que después de los 9 días ya la persona subía al cielo supuestamente. Entonces eran los 9 días que se hacían o en la casa de la persona, o por lo regular era en la iglesia, misas, y esas misas había que pagarlas, las 9 misas. Entonces sí me hizo acordar de eso. Y pues hablando de la justificación, sí es un regalo precioso que el Señor nos entregó. Nos hizo justos siendo injustos, nos dio algo muy maravilloso y valioso sin merecer absolutamente nada. Nos quitó del camino al que íbamos directo. Él nos movió al camino de Él y nos rescató del destino que teníamos. Eso solo lo puede hacer Él. Nadie más puede hacer eso por nosotros, y es un regalo precioso. Reconocerlo también es un regalo precioso, y esto de reconocerlo es de parte de Dios. Es Él quien nos lo permitió entender, y es Él quien nos puso este manjar a nuestra disposición para que podamos conocerlo y podamos reconocerlo como nuestro Salvador. Así que la gloria y la honra sigue siendo siempre para Él. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Y bueno, mi esposo quería decir algo. Déjalo, pobre Mario. Tengo que dejarlo hablar porque... Amén, hermanos. En fin. La justificación. La semana pasada lo que el pastor nos indicaba sobre justificación, él nos aclaró muy bien que es un acto divino de Dios. Te escuchamos lejos, girale la cámara. Ahí estamos. Ahora sí. Buenas noches, hermanos, aquí sentados a un ladito. ¿Ves cómo son las colombianas que no quieren ni enfocarte? Pero qué va. El pastor la semana pasada nos indicaba que era un acto benigno de Dios el ser justificados. Amén. Y que era el perdón total de nuestros pecados. Entonces me puse en la tarea de buscar el significado de la palabra benignidad, y aquí lo encuentro que dice que es un valor de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia.
Y dice que la palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Entonces, es un acto puro de Dios. Es un acto puro de Dios que nadie más lo puede realizar, el perdón de nuestros pecados. El perdón completo de nuestros pecados, hermanos. Eso es algo que debemos de agradecérselo solo a Él y darle toda la honra y la gloria. Adelante, hermanos. Adelante, adelante. Muy bien, Mario. ¿Por qué esto que agregó Mario es tan importante? Porque la benignidad es solamente de Dios, que Dios solamente puede hacer cosas buenas. Dios no puede hacer cosas malas. Dios solo hace cosas buenas. Si a nosotros nos parecen malas, porque mandó el diluvio, no, fue buena, aplicó la justicia. Si a nosotros nos parece mala porque vino lluvia de azufre sobre Sodoma y Gomorra, no fue malo, fue justicia plena de Dios, aplicada. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que va a pasar con todas las almas que no tienen a Cristo. Exactamente eso va a pasar. No porque Dios quiera algo malo, sino porque rechazaron el pago de Cristo en la cruz. Entonces es tan importante que nosotros entendamos esto. Pero para poder pasar así y hacer el paso hacia adelante y dejar en claro qué es la justificación, porque usted se puede preguntar ahora, y ojalá se lo pregunte, pero entonces ¿qué? ¿Yo puedo vivir como quiera? Total, ya soy justificado. Entonces yo puedo hacer lo que quiera de mi vida porque ya estoy justificado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque son tres cosas que suceden al mismo tiempo: justificación y regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el cambio que hace Dios dentro de la persona que vivía de continuo haciendo el mal. ¿Quién vivía de continuo haciendo el mal? Yo, todos. No, usted puede decir, no, pero yo no. Sí, éramos enemigos de Dios. Éramos incapaces de venir a Dios y éramos incapaces de hacer algo bueno para salvarnos. Entonces, cuando Dios hace la regeneración, Dios no mejora al hombre malo. Dios lo hace nacer de nuevo. No lo repara. Yo les decía ayer que esta semana, el lunes, me levanté a las 7 que me llama mi hijo que se le paró el auto cuando iba a la escuela. Toda la gente en la línea ahí esperando. Voy, no tenía batería. Le compro la batería nueva. La usa, el otro día a las 7 de la mañana se para de nuevo. Bueno, alternador. Voy, compro el alternador, lo cambio. El día martes. Ahora funciona bien. Ahora el auto sigue siendo el mismo. Las millas siguen siendo las mismas. Las ruedas siguen siendo las mismas. Simplemente que reparé la falla que le sucedió al auto de mi hijo. Dios no hace eso con usted. Dios al hombre viejo lo rompe, como el alfarero hace con el barro, y lo hace nacer de nuevo, ahora del agua y del espíritu. Y esto es la regeneración. Ahora el hombre que nació de nuevo y que recibe la justificación, también recibe la regeneración. Es decir, el Espíritu Santo ahora tiene un diálogo íntimo con usted. ¿Va a dejar de pecar? No, pero su vida no va a ser de continuo pecado. Y si usted peca, va a tener una amargura, una contrición de espíritu y va a querer rectificar esa forma de pecado. No va a continuar pecando deliberadamente. Ahora, nosotros pecamos casualmente, es decir, me enojé,
discutí con mi esposa, tuve un ataque de enojo, pero no se levantó planificando, hoy la voy a agarrar del cuello a mi esposa. Y hasta que no le quede el pelo rubio no la largo. No, ¿entienden? Porque usted es un hombre nuevo. Su esposa no se levanta pensando, hoy voy a hacer la comida y le voy a poner un poquito de veneno todos los días para que mi esposito se muera pronto. Pero lo voy a hacer despacito para que no me descubra la policía. Aleluya, aleluya. No. Una persona nacida de nuevo no puede tener esa mente así, de hacer un pecado deliberadamente. Entonces, la justificación se aplica sobre la persona que también ha sido regenerada. Y cuando la persona es justificada y es regenerada, también en ese momento es adoptada. ¿De quién era hija antes la persona? Usted y yo. Hijos del diablo. Teníamos un padre. Ustedes no, le decía Jesús, ustedes no pueden escuchar mi voz porque mi papá es distinto al papá de ustedes. Porque mi papá es Jehová y su papá es el diablo. Y así le decía Jesús, pero la gente que no sabe la Biblia dice, no, Jesús es amor, Jesús es amor. No, Jesús le decía así a los miembros de la iglesia que querían ocupar el lugar de él. Le decían, no, ustedes no pueden entender lo que yo le estoy diciendo, porque evidentemente ustedes dicen que tenemos el mismo padre de Abraham. No, el padre de Abraham es el mismo padre que yo, es Jehová, pero el papá de ustedes es el diablo, le decía Jesús. Entonces, cuando nosotros somos justificados, somos regenerados y somos adoptados, ya nuestro papá no es más el diablo. Cuando nosotros fuimos adoptados por Jehová de los ejércitos. Ahora Jesús es nuestro hermano y el Padre es nuestro Padre. Es una obra de una trilogía de 3 partes que se hacen instantáneamente, pero que usted no lo sabe, pero que pasó cuando recibió a Jesús. Por eso es tan importante aprender de estos temas. Por eso nosotros, como decía Lutero, podemos pasar todas las semanas hablando de este tema. Ojalá las iglesias dedicaran más tiempo a enseñar estos temas. Ojalá. Sería un despertar del Espíritu Santo. Lo que decía ayer hermana Xiomara cuando leía el libro de la clase de ayer. Si cada uno de nosotros le diéramos el evangelio a 40 personas, el mundo entero sería evangelizado. Es impresionante. Y no es tanto, 40. 40. Ahora, es importante poder relacionarnos con gente que conoce de Cristo. Yo recién cuando compré la casa, la que me vende la casa me trajo un cuadro hecho, dice Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, familia Shenko, de regalo. Y dice, pero vamos a orar adentro juntos. Ven, vamos a orar y nos abrazó y vamos a orar. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Poder llevar a Cristo a todos los lugares donde vamos. ¡Qué importante! Gloria a Dios. Si nosotros copiáramos eso del pueblo judío, que ellos trabajan unidos y por eso prosperan en todas las cosas. Ojalá copiáramos eso, que es un equipo. Si necesitan jabón, compran jabón judío. Si necesitan lapicera, le compran las lapiceras a un judío. Si necesitan a alguien que les corte el pasto lo corta una compañía judía. Necesitan reparar el techo lo va a reparar una compañía judía. Nosotros los cristianos, si nosotros abrimos una empresa, ninguno de los hermanos quiere que prosperes. Al contrario, dice, míralo vos, tiene una... ¿En qué andará que abrió la empresa y tiene otras cosas? No, yo mejor le compro a los musulmanes.
Es increíble que nos comportemos así. El Señor nos llama a que nosotros seamos realmente testigos fieles de esta justificación, de esta regeneración y de esta adopción. Vamos a comenzar con la palabra que me parece que me extendí demasiado. Pero es bueno que aprendamos, hermanos. Es bueno que aprendamos. Entonces vamos a arrancar con este texto que ya lo vimos la semana pasada y lo vamos a refrescar hoy. Creo que le tocaba a mi papá. Segunda de Corintios 5, el 17 al 21. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, muy bien. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que todos somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, porque nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, amén. Gracias, papi. Qué importante este texto. Qué importante este texto. Realmente hay que subrayarlo y memorizarlo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Le aplicó la justicia. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados. Le aplicó la justicia, no quedó sin paga el pecado. No quedó. Entonces, la palabra se cumple. Toda alma que peque, esa morirá. Esa es una sentencia de muerte. Y solamente esa sentencia puede ser levantado a través de la justificación de Cristo, porque Cristo murió, fue sentenciado y pagó esa sentencia de Dios. Mi pecado, que era la muerte, murió en Cristo. Murió en Cristo. Y ahora yo tengo adopción y vida eterna. Eso es sana doctrina. Vamos al próximo, Gálatas 2, 16, 21. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ay, perdón. Qué maravilloso texto, hermanos. Qué maravilloso texto que deja el Espíritu Santo. Realmente, desviar la Biblia para no entender este tema es realmente tener una doctrina demoníaca que no quiere la salvación de las almas. Es tan clarito. Si yo edificare de nuevo mi vida en pecado,
Eso quiere decir que la justificación de Cristo no actuó en mi vida. Esto es muy sencillo. ¿A qué se dedicaba Pablo cuando el Señor lo encuentra y lo derriba del caballo? A matar cristianos, a perseguir cristianos. Él agarraba cartas y decía, y a todo el que encontraba que era cristiano, Pablo lo mataba, lo ejecutaba en el nombre de Dios. Viene Cristo, lo deja ciego, lo derriba en una persecución a cristianos, lo derriba del caballo, lo deja ciego y lo cambia. Ahora Pablo nunca escribe ninguna de las cartas, hoy llegó la tentación y me puse a perseguir cristianos. Y después de haber matado unos cuantos hermanos, me di cuenta y vine y dije, ay, perdoname, Señor, porque abogado tengo en Jesucristo. Y me reconcilié y háganme a pasar al frente. No. Ese hombre cambió 180 grados, no volvió a ser ese pecador que perseguía, que mataba, que transgredía. Fue cambiado por Dios. Fue hecho nuevo por Dios. Le deja ciego para que lo único que pueda ver es la presencia de Dios cuando esos ojos se abran. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, estos textos. Gálatas 3:1 al 14 y el 26. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermana Mérida, usted está leyendo, ¿verdad? ¿Señor? Usted está leyendo este texto. Sí, señor. ¿Usted está viendo este texto de lo que dice? Usted puede ver, usted puede decirme, usted puede predicar, no, es que por las obras yo me puedo salvar después que lee este texto. No. Usted puede predicar después que usted lee este texto y dice, yo me salvo porque soy de Mérida y soy buena, siempre fui buena, hice arepas ricas, hice todo bien y por eso soy salva. ¿Usted puede decir eso? No puede decirle eso a la persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tan necios sois. Le está diciendo que habiendo recibido el Espíritu Santo y viendo que la salvación es por la fe a través de la justificación, quieren hacer que el pueblo se judaice de nuevo. ¿Cómo puede ser que hagan esto? ¿Y dónde está el amor de Pablo? Es que el amor es eso, hermano. El amor es tratar de sacar el hombre viejo a como cueste. Cuando usted se quema y se quema con grados de quemadura grande, cuando usted va al médico le pasan un cepillo y esa piel sale y esa sangre sale y usted pega un grito del dolor. Pero el médico porque lo ama hace eso, porque si el médico dice no, yo soy amor y le deja la piel con toda su mano se pudre y le cortan la mano. Entonces yo como pastor, usted como predicador, usted como hermano, tiene que lograr que su alma no se pudre y se vaya al infierno, sino que se salve. Y solo se salva a través de predicar la palabra tal cual es, para que Dios justifique nuestras vidas. Por eso es tan apasionante. A mí me llena de pasión este tema. Realmente, estamos en el versículo 3, seguimos desde el 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, no
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Es tan lindo y nos necesitaríamos más tiempo para ir palabra por palabra. Tenemos que estudiar el libro de Gálatas, palabra por palabra, toda la riqueza espiritual que hay en estos textos que nosotros estamos leyendo. Esta fe que viene es en creer que Cristo es el que justifica, porque lo dice bien claro: el que cree que se puede salvar por la ley es imposible, porque el que quebranta la ley, una de las leyes, las quebranta todas. Por eso es que la iglesia se convierte en tan farisea y tan hipócrita, porque nosotros siempre apuntamos algunos pecados, pero nunca apuntamos los nuestros. Es por eso que nosotros no podemos tener una iglesia que sea medida por el pecado. Yo esta mañana hablaba con la hermana Xiomara y yo le decía: si yo quiero hacer una junta de la iglesia y los voy a medir por los pecados, no tengo a nadie, no puedo elegir a nadie, porque todos somos pecadores. Ahora yo no puedo tener en cuenta los pecados que cometa algún hermano mío para estar en la iglesia, porque así como Dios perdonó mis pecados, así perdonó el de él para poder estar en la iglesia. Ahora, entendida esta regla de oro, nosotros no podemos tener diferentes varas para medir un pecado y otro pecado. Ese es el mayor de los pecados. Cuando nosotros medimos a uno, le permitimos hacer de todo, y a otro no, le caemos con la espada de doble filo a la cabeza. No, nosotros tenemos que tener una vara que es la misericordia y entender que Dios es el que va a separar el trigo de la cizaña. Nosotros tenemos que anclar nuestras vidas en la justificación, en la regeneración y en la adopción, y nunca dejar de lado la misericordia, dejar de ver el pecado ajeno. Nosotros tenemos que predicar la salvación a través de la palabra verdadera. Si la palabra verdadera desnuda pecados ajenos, es la palabra la que lo desnuda, no nosotros. Si la palabra desnuda nuestros pecados, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que sea Dios quien nos sane de esos pecados, para que podamos salir adelante juntos. No existe ni va a existir jamás
una iglesia perfecta, porque la iglesia es perfecta de parte de Cristo y es totalmente corrupta e imperfecta por nosotros. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de decir que somos perfectos. El único perfecto es Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Debemos caminar al lado de la palabra de Dios. Al lado de la palabra de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7, ¿quién le tocaba? A mí me toca, pastor. Amén. Amén. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Mari. Hermoso Amén. texto desde México, allá, leído. Qué maravilla de texto, hermanos. Qué maravilla de texto. Miren, acabado el tiempo, Jesús nace y nace de una mamá judía, para que el Señor cierre todo el ciclo. ¿Por qué el Señor le llama al pueblo escogido? Porque Dios lo escogió para que naciera su Hijo. Su Hijo no puede nacer de los gentiles, su Hijo no puede nacer de los musulmanes, su Hijo no puede nacer de otro. Tiene que nacer del pueblo escogido, por eso Dios lo escogió. ¿Para qué? Para traer la salvación. La salvación viene de los judíos. En nuestro tiempo podemos utilizar el verbo cambiado, en tiempo pasado. Nuestra salvación vino de los judíos. Ya vino. La religión judía ya no trae salvación. Ya trajo al Salvador. El Salvador, ¿qué hizo? No siguió la religión, hizo una iglesia. Hasta acá llegó el tiempo de la religión. Ahora voy a hacer mi iglesia. Y esa iglesia es la que ahora trae salvación. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora eres hijo, ya no eres esclavo. Ya no tienes el papá que era el demonio. Ahora tu papá es Dios. Entonces, como no sos esclavo, sos hijo. Y si, ¿qué pasa con el hijo? El hijo que tiene herencia. Si tu mamá tiene $1 de herencia para dejarte y tu mamá y tu papá mueren, ese $1 ¿para quién queda? Para el hijo. Entonces, ¿cuál es la herencia que nosotros tenemos en Dios como hijo? La salvación, la vida eterna. ¿Por medio de quién? ¿Por gracia, por medio nuestro? No, por medio de Cristo. O sea, la palabra se va interpretando sola. Se va enseñando sola. Lo que pasa es que el enemigo ha nublado nuestra mente para que nosotros no estudiemos la palabra. Para que a nosotros nos parezca tedioso que nos reunamos 2 o 3 veces a la semana. Esto es un manjar para su alma. Su alma me lo va a agradecer siempre. Su alma, cuando llegue al cielo, va a decir: wow, qué maravilla todo lo que veíamos en estas noches. Qué maravilla, porque pudimos ver el reino de Dios descendiendo, aunque estábamos en tribulación, en angustia, en hambre, en desnudez. Porque a veces no teníamos para nada, pero te teníamos a ti y a la palabra que cada noche viene a nosotros. Efesios 1, 6 y 7. Amén, pastor. Dice así: para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios, Tony. ¿Según la riqueza nuestra? No, si es por nosotros, ¿cómo vamos a tener? El perdón de los pecados es por la riqueza de su gracia. ¿Y cómo es su gracia? Es inmensa, es infinita, es interminable, es incalculable. Entonces su perdón es inmenso, es infinito, es incalculable. Todo eso se aplica sobre nuestros pecados, sobre nuestras vidas pecaminosas, y Dios, a través de este amor tan grande que es la gracia, esta riqueza de la gracia, hace que nosotros ahora seamos aceptos en el amado. ¿En quién somos aceptados por Dios? En Cristo. Es imposible que podamos ser aceptados en el Padre por otra vía. Es solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay justificación, hay regeneración y hay adopción. Efesios 2. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Gracias, Tony. Mira, nosotros hemos escuchado de los testimonios de Tony y de Xiomara para poder tener a Oscar. Entonces, ahora que Oscar está crecido y que está bien y es un niño inteligente y súper llamado por Dios, si Oscar hace algo mal, Tony y Xiomara lo perdonan, porque lo van a corregir. Pero es imposible que no le perdonen, porque son sus papás. Y entonces Dios dice, pero Dios, que es rico, acuérdense el primer texto que leyó Tony, rico, ¿de qué está hablando? De una riqueza incalculable para aplicar el perdón. Nosotros tenemos una mente finita y nosotros podemos aplicar el perdón sobre ciertas personas. Sobre otras no queremos aplicar el perdón. Eso es triste. Pero Dios, que es rico, infinitamente rico en su misericordia, por su gran amor con nos amó, aún estando nosotros muertos. A ver, miren, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. Y Dios nos amó cuando estábamos muertos. Nos amó cuando estábamos sucios. Nos amó cuando no valíamos nada. ¿Cómo no nos va a amar ahora que nos salvó y nos limpió? ¿Entienden el poder de esta palabra de Efesios? El poder de ser justificados por Cristo. A mí siempre me quedó marcado un ejemplo que dio un pastor, no sé quién era. Yo estaba escuchando la radio cristiana hace años acá en Estados Unidos y el pastor estaba hablando de la esclavitud acá en Estados Unidos y cómo en los mercados de esclavos subían los esclavos desnudos. Entonces los compradores, sean mujeres o hombres, los compradores veían si el hombre estaba musculoso, todo, si la mujer era joven, si la mujer... Y entonces era una vergüenza y un manoseo tremendo. Entonces viene un comprador y había una jovencita ahí avergonzada que la habían paseado, toqueteado, manoseado, maltratado. Y él dice, yo la quiero comprar. Bueno, es joven, vale mucho dinero. No importa, yo voy a pagar el dinero que valga porque se ve bien. Entonces paga ese dinero
la bajan atada y se la traen a su amo, y la joven levanta la cabeza y lo escupe al amo. Entonces el amo le saca las ataduras que tiene, los lazos que tiene, le pone una ropa y le dice: te compré para darte la libertad. Ahora sos libre, no tenés nada que pagarme a mí. Y la joven se postró en los pies, en el piso, y besó sus pies y le dijo: yo quiero servirte, amo bueno, toda mi vida, porque has sido generoso para conmigo. Ese dibujo me impactó muchísimo, porque Dios quiere eso de nosotros. Nosotros escupimos a Dios creyendo que Dios no es misericordioso con nosotros, y Dios nos compró a un precio terrible que ninguno de nosotros podría pagar jamás, jamás, jamás. Filipenses 3 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está hablando Pablo, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Qué te dice el Señor ahora? Amén. Sí. Pablo, ¿verdad? Pablo, que ya leímos, ¿verdad? Todo el currículum que tenía. Tenía autoridad, sabía de la ley. Pero cuando una persona realmente es nacida de nuevo, todo lo que tenía, toda su fama, éxito, lo que pudo haber tenido, ya no le interesa, porque hoy lo único que le interesa es seguir a Cristo. Y dice el 9, ¿verdad? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. El hombre que es nacido de nuevo entiende que él es una persona injusta, una persona que ha pecado, una persona que ha transgredido la ley de Dios. Entonces dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Somos justificados creyendo en Cristo, como leíamos la semana pasada, ¿verdad? Pero ahora dice, se ha presentado la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Y realmente son textos maravillosos que el Espíritu Santo habla a nuestra vida, ¿verdad? Que todo aquel que ha sido realmente nacido de nuevo, ya no vive para sí, vive para aquel que lo ha llamado, para aquel que lo ha salvado, y nosotros vivimos por, como dice la palabra de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Nos hace seguirle y buscarle cada día. Realmente es una gran bendición poder recibir esto de parte de Dios. Amén. Yo les invito a que anoten estos textos, hermanos. Anoten estos textos, que los profundice. Como decía recién el hermano Osman, Pablo está haciendo un relato que lo vamos a pasar al lenguaje moderno. Supónganse, soy ciudadano americano, estudié en Harvard, soy recibido en varias maestrías, además soy elegido políticamente en este país,
tengo acceso a todos los lugares de poder, pero todo eso lo considero desde ahora basura, porque fui llamado por alguien superior, fui llamado por Cristo. Todo lo que tengo, todo lo que aprendí antes, no me sirve de nada. Todo lo pongo a disposición de la cruz, porque he sido comprado. Y esa compra, ahora tengo un nuevo dueño, y ese dueño es Cristo. Ya no vivo más bajo la ley del hombre, que agradan los títulos, que agradan las propiedades, que agradan el lugar donde le aplauden y donde le soplan a los oídos. Ahora vivo para Cristo y estoy juntamente con Él crucificado. ¿Para qué? Para que como Él resucitó, así yo también resucite con Él. Es maravilloso. Es una palabra maravillosa para nosotros. El próximo, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando algunos de los pecados. Sí, algunos nomás. La mía dice uno de los pecados. Perdonando todos los pecados, gloria a Dios, porque Dios no se acuerda de nuestros pecados, hermanos. Dice la palabra que Él lo tiró a lo profundo del mar. El único que muchas veces trata de recordarnos lo que nosotros fuimos es Satanás, que quiere traer a nuestra mente muchas veces lo que nosotros fuimos, pero Cristo ya perdonó nuestros pecados. La obra que hizo Él fue una obra perfecta, no una obra a medias. Y cuando nosotros no creemos realmente en esa obra perfecta, vivimos un cristianismo atormentado. Pero cuando nosotros creemos que realmente hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido perdonados totalmente, vivimos un cristianismo gozoso, plenamente creyendo en nuestra salvación eterna, no creyendo en una salvación a medias, ¿verdad? Y ese es el Dios al que nosotros servimos. Perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él, como leíamos los versículos anteriores, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La gloria sea para Él únicamente. Amén. Y qué bueno que dediquemos este tiempo para aprender, hermanos. Pero también qué bueno que tengamos tiempo de oración. El domingo, por ejemplo, la iglesia estuvo hermosa por la oración. Nosotros tenemos que desarrollar esos ministerios. Si el Señor les puso un pastor que se dedica a estudiar, que prepara, levantemos ministerios de oración, ministerios de intercesión, ministerios de guerra, para que armemos el equipo completo, para que ya no nos penetren flechas encendidas. Tengamos ese casco, esa coraza en nuestra cabeza para que nuestra vista esté solo en Cristo y no seamos confundidos ni atormentados. Tenemos que armar un equipo de guerra pleno, un equipo que tenga ataque, defensa, un equipo que realmente nos defendamos el uno con el otro. Si alguien viene a hablar mal de un hermano, decir, no, hermano, esto no está bien. Si tenés algo contra hermano Tony, háblalo con Tony, no lo vengas a hablar conmigo. Así se detienen los dardos del enemigo, así se detienen. Tenemos que amarnos en eso, en la lealtad. Ahí está el amor. Tito 3, 4 y 7, de 4 al 7. Amén. Tito 3, 4 al 7. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Hermano Ilvea. Amén. ¿Cómo está el tiempo del verbo ahí en el versículo 5? ¿Cómo empieza? ¿Nos va a salvar? En el 5, nos salvó. Qué maravilloso. Qué maravilloso la palabra de Dios, hermanos. Perdón por interrumpirte. Arrancá de nuevo desde ahí, desde el 5. Está bien. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, está en estos solos 4 versículos, están los 3 temas que estamos viendo durante 4 horas. Justificación, regeneración y adopción. Están juntos en estos versículos. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Hermano, no hay ninguna obra que podamos hacer para salvarnos, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Miren, justificación, regeneración y adopción. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién hace la regeneración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe la odre vieja y hace la odre nueva, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, justificación, regeneración, justificados por su gracia, viniésemos a ser ¿qué? Herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos. Está completo solamente en este texto, hermano. Tito 3, 4 al 7. Un libro de Tito súper chiquito que se lee en 10 minutos completo, pero que nosotros podemos pasar un mes predicando sobre Tito y la profundidad de esta palabra. La próxima, hermana Elvea, primero de Pedro. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Este solo versículo, hermanos, tiene una riqueza teológica. Yo se los he explicado. Entiendo que se puedan haber olvidado, pero yo quiero que ustedes lo subrayen y que lo busquen. Siendo renacidos no de simiente. La palabra simiente deriva de la palabra semen. Miren la profundidad de la palabra. Nacen no de un semen corrupto, como el que nacieron primero, como somos nosotros hombres, sino de uno incorruptible. Es el nuevo nacimiento, es de parte de Dios, que es incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? Porque no trae la parte adánica. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta simiente deriva de la palabra semen, ¡wow! ¡Qué cantidad que tiene! ¡Qué cantidad que tiene ahora este contexto! Ahora este nuevo renacimiento no tiene nada que ver con relaciones sexuales, no tiene nada que ver con la carne. Este renacimiento se trata de algo incorruptible, es en el espíritu. Y este renacimiento nuevo es para siempre, permanece para siempre, porque es nuevo. Amén. Amén. Primera de Juan 1:9. ¿Quién es quién? Amén, pastor, me toca a mí. Amén. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, aleluya. Nunca dudemos de eso. Nunca dudemos de eso. Ahora yo no puedo decir, Xiomara, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nada va a pasar. Ahora si hermana Xiomara, que conoce su corazón porque Dios se lo ha revelado, y ella en el día cometió pecado, ella viene a la noche a la oración y en presencia de Dios dice, perdón, Señor. Y queda automáticamente limpia de ese pecado. Pero no fue un pecado para salvación. El pecado que Dios limpió para salvación lo recibió cuando fue justificada, regenerada y adoptada. Todos los pecados que usted realice después de que pasa a ese momento, se vienen y se limpian con Jesucristo como abogado. Como abogado. Y se confiesan con Jesucristo como abogado. Gracias, hermana. Primera de Juan 3,
1, 2 y 9. Sí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puedo leer lo que dice. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar porque nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Mirá qué hermoso texto. Cuando nosotros unimos todo esto, es una riqueza, es una bomba atómica que tenemos en nuestras manos. Este versículo 9 que recién leí Xiomara es una medalla de oro para nuestro corazón. Miren, todo aquel que es nacido de Dios, ahora en este todos, póngase usted. Si usted es nacido de Dios, póngase. No practica. Miren, esta es la gran diferencia que nosotros, los más viejitos en la iglesia, la podemos entender porque lo hemos hablado. No practica, no que no comete pecado, no practica. No vive una vida continuamente al pecado. Si tiene un pecado, en el versículo anterior que leyó Xiomara, en el pasaje anterior de Primera de Juan que leyó, dice que viene y abogado tiene en Cristo. Pero ahora dice, todo aquel que nació de Dios, que fue justificado por Dios, que fue regenerado por Dios y que fue adoptado por Dios, no practica pecado. ¿Por qué? Porque ya no depende más del semen del papá que lo tuvo, sino que la nueva simiente es de Dios y esta nueva simiente permanece en él. Es decir, si yo le hago el ADN a Oscar, va a tener que es de Tony una cantidad y una cantidad de Xiomara. Ahora, si yo le hago el ADN a un hijo de Dios, va a tener una cantidad de Dios, porque su nuevo papá permanece en él. Su nueva simiente permanece en él. Y no puede pecar. ¿Cómo no puede pecar? No puede practicar. Tenemos que enseñar bien el texto. No puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Pregunta, ¿un hijo de Dios peca? Sí, pero no puede practicar el pecado. No puede practicar el pecado. ¿Entendemos la diferencia? Primera de Juan 4:7. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Amén. 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 Gracias, chicas. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ahora, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? Es perfecta. Ahora, ¿cuál es la mejor sinónimo de la justicia de Dios en nuestra vida? Misericordia. Misericordia, nunca falla. Nunca falla. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gracias, Amén. Juli. ¿Es posible que una religión que se llame cristiana niegue la deidad de Dios y diga que es de Dios? Es imposible. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si yo digo que Jesús no es Dios, no soy nacido de Dios. Todas las religiones que igualan a Jesús con cualquier profeta no son de Dios.
Y esto cae antipático cuando nosotros queremos ser, en una terminología católica, más papita que el Papa, y nosotros queremos quedar bien con el pueblo judío diciéndole que somos iguales. No. Ellos fueron el pueblo escogido hasta el nacimiento de Cristo. Todo aquel que rechace a Cristo no tiene lugar en la salvación. Y esa es una verdad. Pero nosotros, los cristianos, ponemos todas nuestras armas en tratar de evangelizar a los católicos, pero le festejamos todos a los judíos. Les festejamos que estén contra el muro de los lamentos, lamentándose y pegándose la cabeza. No, lamentense delante de la cruz de Cristo por rechazarlos. Lamentense. Esto parece duro, pero es así. Usted nunca va a escuchar un mensaje diferente de MacArthur o de Paul Washer hablando sobre esta gran verdad. Todo aquel que rechaza a Cristo como Señor también rechaza a Jehová. Ninguno puede llamarse hijo de Dios si rechaza a Jesús. Y ninguno puede decir que soy de Jesús si rechazo a Jehová. No, no se puede. Primera de Juan 5:9. ¿Toca Gerardo? Sí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el 18, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén, amén. ¿Qué te dice esta palabra, hermano Gerardo? Todo. ¿Es posible decir que amamos a Dios si no tenemos a Cristo? ¿Es posible tener vida sin Cristo? Negativo. ¿Es posible tener luz sin Cristo? Negativo. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar de esas tinieblas, de esa muerte a vida? Solamente recibiendo a Cristo. Ese es el paso fundamental en nuestras vidas. Ahora, una vez que nosotros le tenemos a Él, Él hace la obra perfecta en nuestras vidas. Él nos da un 10 en la materia salvación. Nos da un 10 en la clase de salvación. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para diferenciarnos del resto? Bueno, tenemos que practicar esa salvación que Dios puso en nuestro corazón. ¿De qué manera se practica eso? Se practica con muchas maneras. Oración, ayuno, intimidad con el Señor, congregarme, estudiar la palabra y después y sobre todo evangelizar al que tengo al lado. ¿De qué manera? Mirá, alguien vino y me presentó a Cristo.
dirá Gerardo, me llamó mi prima Tere de Estados Unidos y me dijo, te voy a mandar una Biblia. ¡Wow! ¡Qué maravillosa era la Biblia! Yo estudié muchas cosas, estuve en la guerra, en el ejército y nunca había visto la Biblia. Y ahora que veo la Biblia digo, ¡qué maravilla! Entonces vos le decías a tu vecino que está al lado, mirá la maravilla que es la Biblia. Y muchos te van a decir que no, pero va a decir uno, te va a decir que sí. Y cuando te diga que sí, Dios comenzó la buena obra y comenzó la justificación, la regeneración y la adopción en esa persona. Entonces ese va a ser tu galardón en el cielo, ese va a ser tu primer convertido, ese va a ser tu discípulo para que vos le ayudes a entender las cosas que hoy el Señor te dio a ti, a mí y a todos. Esto es una maravilla de clase, hermanos. Nosotros tenemos que profundizar en estas cosas. A nosotros quizás parece que volvemos a repetir y volvemos a los mismos tratos, pero no. Yo me quedo con las palabras de Lutero. Cada semana necesito explicar otra vez la justificación para que a ninguno se le olvide. Para que a ninguno se le olvide. Nosotros tenemos que nuestra carne tiene la tendencia a hacernos creer que va a ser por nuestras obras. Nuestra carne tiene esa tendencia. Soy tan bueno que no necesito a Dios. Es una tendencia del diablo en nuestra carne. Yo soy más bueno que el abuelo de Heidi. ¿Qué voy a necesitar a Dios? La otra es, yo ayuno, no como carne para Semana Santa, ayudo a las viejitas del barrio, limpio la vereda, no, ya soy salvo. Esa es una tentación de la carne. El que esté seguro, cuídese de no caer. La única realidad que nosotros tenemos que darle a la carne todos los días es la justificación, la regeneración y la adopción vienen a través de la gracia del Espíritu Santo. Y yo soy malo. Si hay algo bueno, es Cristo. Si hay algo en mi interior que empezó a cambiar, es Cristo. Si me llaman a predicar de algún lado porque Dios me transformó, predique a Cristo, predique a Cristo, predique a Cristo. Quizás no lo van a invitar más, no importa, pero alguna persona va a recibir a Cristo y ese va a ser su galardón. Su trabajo ha sido cumplido, su trabajo ha sido terminado. Gracias, hermanos, la paz de Dios. Gracias por estar, gracias por comprometerse con aprender la palabra, gracias por preguntar. Gracias, hermanos, porque en este tiempo de pandemia que hemos pasado, nos estamos edificando en Cristo Jesús, dejando de lado cualquier sentimiento de ser mayor el uno con el otro y agarrando lo que dice la palabra de Dios. Aquel que quiera ser el más grande, que sea el servidor de los demás. Dios levante líderes servidores, pastores servidores. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos, por este tiempo. Gracias, Señor, te doy porque Xiomara está bien. Te doy gracias porque José, allá en México, está mejor. Creo que se le cortó a María. Seguimos orando para que se le baje completamente esa fiebre. Te doy gracias por María, que está allá en Honduras con su madre y que tú tienes todo bajo control. Bendice este tiempo, cuídanos de la pandemia, cuídanos, Señor, cuida a nuestra familia. Señor, que los más necesitados puedan acceder a las vacunas. Pon, Señor, en el corazón de los más ricos distribuir equitativamente estas vacunas y que no todo sea un comercio, Señor. Te lo pedimos y nos escondemos en ti. Hermanos, pueden abrir los micrófonos para saludos finales. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.